Tema 1. Concepto de psicología del lenguaje. Introducción. La psicología del lenguaje o psicolingüística es la parte de la psicología que estudia la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje, tratando de explicar cómo lo comprendemos y producimos y cuáles son los mecanismos cognitivos y cerebrales que nos permiten expresar ideas y sentimientos a través de los sonidos, entendiendo los mensajes de otros hablantes. El término psicolingüística surgió a principios de los años 50, del trabajo de psicólogos y lingüistas, un matrimonio entre la psicología y la lingüística en la que aquella lleva la voz cantante. Algunos prefirieron el término de psicología del lenguaje, pero actualmente son equivalentes y aquí se usarán ambos términos indistintamente. ¿Vale? Entonces, psicolingüística y psicología del lenguaje vienen a decir lo mismo. La psicología del lenguaje o psicolingüística forma parte de la psicología cognitiva, rama de la psicología dedicada al estudio de la mente, a conocer cómo percibimos la información exterior, cómo la procesamos y almacenamos, cómo razonamos y solucionamos problemas, etc. Hay especialidades como la psicología de la memoria, de la atención o psicología del lenguaje. Los psicólogos en los últimos años se han interesado también por conocer los mecanismos neuronales responsables del procesamiento lingüístico. El psicolingüista ya no se conforma con describir procesos cognitivos responsables de los fenómenos del lenguaje, sino que trata de conocer qué áreas del cerebro participan en ellos. Los dos campos básicos de la psicología del lenguaje son la comprensión y la producción, tanto oral como escrita, y en el mundo anglosajón también la adquisición del lenguaje. Esta disciplina estudia todas las operaciones, desde que los sonidos del habla llegan a nuestros oídos o los signos gráficos de la escritura a nuestros ojos, hasta que extraemos el mensaje y lo integramos en nuestros propios conocimientos, y desde que planificamos un mensaje en nuestra mente hasta que lo transformamos en sonidos o letras escritas. Recuadro 1.1. Definiciones de psicología del lenguaje o psicolingüística. ¿Vale? Las definiciones que vamos a ver ahora son parecidas entre sí. La primera, la psicolingüística se ocupa de estudiar los mecanismos mentales que hacen posible usar el lenguaje. Su objetivo es conocer la forma en que el lenguaje es entendido y producido. Gartman, 1985. El segundo, nosotros queremos saber qué ocurre dentro de las cabezas de la gente cuando hablan, escuchan, escriben o leen. Ellis y Betty. 3. La psicolingüística es el estudio de la conducta lingüística. Estudio de la conducta lingüística. Es decir, cómo la gente real, oposición a ideal, aprende y usa el lenguaje para comunicar ideas. Intenta responder a preguntas sobre cómo se produce, percibe, comprende y recuerda el lenguaje, cómo se usa, cómo se adquiere y cómo está representado en la mente. Taylor y Taylor. 4. La psicolingüística es el estudio de los procesos psicológicos implicados en el lenguaje. Los psicolingüistas estudian la comprensión, producción y recuerdo del lenguaje. Harley. 5. La psicolingüística es un campo interdisciplinario que abarca la psicología y disciplinas relacionadas con el estudio de los procesos del lenguaje. Se centran en los procesos necesarios para adquirir, producir o comprender el lenguaje. Jay. Y la última, la psicolingüística es el estudio de cómo los individuos comprenden, producen y adquieren el lenguaje. Es parte del campo de la ciencia cognitiva. Continuamos. La lingüística, ¿vale? Ahora vamos con la lingüística. ¿Qué estudia la lingüística? Vale, pues estudia elementos formales que constituyen una lengua y reglas que rigen la relación entre esos elementos. Esto también es muy útil para los psicólogos y resulta fundamental para investigar el procesamiento léxico y sintáctico. Pero nuestro interés como psicólogos del lenguaje es conocer cómo lo procesamos, más que describir sus elementos formales. Los estímulos que interesan a los lingüistas y psicólogos pueden ser muy diferentes.
Una de las variables más importantes de la palabra en lingüística es la categoría gramatical, como los nombres, adjetivos, verbos, etc. Mientras que en psicolingüística una de las variables más importantes es la frecuencia de uso. Es decir, cuanto mayor es la frecuencia de uso, más fácil resulta su procesamiento, porque tardamos menos en comprender las palabras de alta frecuencia y recuperarlas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la primera diferencia. La variable más importante en lingüística es la categoría gramatical y la más importante para la psicolingüística es la frecuencia de uso. La segunda diferencia. La lingüística emplea el método racional, es decir, reflexiona sobre materiales verbales. En cambio, en la psicolingüística o psicología del lenguaje, utiliza el método científico para recoger datos empíricos y verificar hipótesis. La tercera diferencia. La lingüística parte de materiales verbales producidos en situaciones ideales, es decir, frases perfectamente gramaticales, mientras que la psicología del lenguaje parte de materiales que han sido producidos en situaciones reales, es decir, con todos sus defectos y errores. Trata de conocer cómo se van produciendo o comprendiendo esos materiales, desde que se inicia el proceso hasta que termina, con ayuda de metodologías conductuales y fisiológicas. La cuarta diferencia. A los lingüistas les interesa el lenguaje como un producto acabado, ¿vale? Producto acabado. Mientras que a los psicólogos nos interesa el proceso que da lugar a un producto, es decir, todo lo que se cuece antes de su salida del horno. Si no tenemos claro qué es un fonema o un morfema, o cuáles son las reglas de las estructuras sintácticas, difícilmente podremos realizar buenas investigaciones sobre el procesamiento del lenguaje. Es decir, que es importante conocerlo. Existen especializaciones en psicolingüística. Por ejemplo, el estudio de la forma en que identificamos los fonemas en la frase inicial de la percepción del habla, el reconocimiento de las palabras y acceso a su significado, el estudio del procesamiento sintáctico en la comprensión de oraciones, la comprensión del discurso, etc. Recuadro 1.2. Componentes del lenguaje. Los lingüistas analizan el lenguaje para descomponerlo en sus componentes más simples, en una jerarquía de distinta complejidad. ¿Vale? Vamos a ir a esta jerarquía de lo más bajito, es decir, de lo más simple a lo más complejo. En primer lugar, los fonemas. ¿Qué es un fonema? Es la unidad más pequeña que establece distinciones de significados en una lengua. ¿Vale? Establece estas diferencias de significados en una lengua. Por ejemplo, las palabras pala y bala se diferencian en el primer fonema, P frente a B. Los fonemas son unidades abstractas y los fonos o sonidos son las realizaciones acústicas del fonema, ¿vale? Es decir, el fonema no es esta realización acústica, sino es esta unidad abstracta, ¿vale? Dos sonidos fonéticos pueden constituir fonemas distintos en una lengua o pertenecer a un único fonema en otra lengua, ¿vale? Por eso es tan importante distinguir lo que es el fono o sonido de lo que es el fonema. Y ahora te viene aquí un ejemplo. En castellano existe un único fonema fricativo alveolar, S, que generalmente se pronuncia de forma sorda, sin participación de las cuerdas vocales. En catalán, en cambio, hay dos fonemas, la S sorda y la S sonora, con intervención de las cuerdas vocales. Pero hay múltiples ejemplos en las que la S castellana se pronuncia sonora. La diferencia con el catalán reside en que no constituyen dos fonemas distintos, sino dos variantes acústicas de un único fonema, ¿vale? Es decir, en el español solo hay una S como único fonema, pero hay dos variantes acústicas del fonema S. En castellano tiene un total de 24 fonemas, 5 vocales más 19 consonantes. Hay idiomas como el polinesio que solo tienen 11 fonemas, 6 consonantes y 5 vocales.
El tamaño típico del inventario fonémico está entre 20 y 37 fonemas. La media se halla en torno a 31 fonemas. Los vocales son más escasas que las consonantes. El número más frecuente, es decir, la moda, es el de 5 vocales, como sucede en lenguas tan distantes como sería el castellano o el japonés. Es decir, el castellano o el japonés tiene 5 vocales. Recordemos que el castellano tiene 24 fonemas y que la media se halla en torno a 31 fonemas. En segundo lugar, tenemos las palabras o los morfemas. Son las unidades más pequeñas cargadas de significado. ¿Vale? Los fonemas, recordemos que son palabras abstractas que no tienen significado. Incluye raíces de palabras, prefijos y sufijos. El número de palabras de un idioma se cuenta en cientos de miles. Todas las lenguas tienen 2 clases de vocabulario, palabras de contenido o palabras de función o functores. Las palabras de contenido serían aquellas como los sustantivos, adjetivos, verbos y algunos adverbios, los cuales tienen significado pleno. En cambio, las palabras de función o functores serían, por ejemplo, determinantes, preposiciones, conjunciones, modificadores, verbos auxiliares, etc., los cuales no tienen contenido semántico pleno, pero modifican las relaciones de significado de las primeras. Es decir, las palabras función modifican la relación de significado de las palabras contenido. Los functores, o palabras de función, son esenciales para formar la estructura sintáctica de la oración, y las palabras de contenido, que son miles, sirven para aportar la información, formando una clase abierta que incorpora continuamente nuevos vocablos. Las palabras de función constituyen una clase cerrada que apenas admite nuevos fichajes, pero son de uso muy frecuente. Pasamos a las oraciones o sintaxis, las cuales se refieren a un nivel de organización superior que permite combinar las palabras para formar oraciones. Las oraciones constituyen la verdadera unidad de significado del lenguaje humano. Todas las lenguas del mundo se basan en la oración como el elemento clave de comunicación. La básica, es decir, la oración básica, se compone de una estructura binaria. Se forma por un sintagma nominal y un sintagma verbal. El sintagma nominal contiene al menos un nombre, es decir, es el sujeto de la oración, y el sintagma verbal contiene al menos un verbo, es decir, es el predicado de la oración. Todo hablante es capaz de discriminar si una serie de palabras forman una oración gramaticalmente correcta. Los lingüistas se valen de esto para inferir la gramática de una lengua. Por ejemplo, las blancas calamidades gritaron silenciosamente. Esta primera oración es absurda y contradictoria, pero es posible. Entendemos que es una oración. En cambio, si decimos los desde estropeó cuando piedras el mismo, sabemos que no es posible, no constituye una oración. Ahora nos comenta que incluso es posible extraer la estructura sintáctica de una oración aún sin conocer el significado de las palabras. Por ejemplo, nos menciona aquí: los opilorios escandraron fildamente a los plandiscos avistosos. Esto, sabemos que las palabras no existen, sin embargo, somos capaces de analizarlas sintácticamente. Por ejemplo, el sujeto sería los opilorios y el resto sería el predicado. Opilorios y plandiscos serían sustantivos comunes. Escandraron pertenece al verbo escandrar. Fildamente, por cómo está compuesta la palabra, podemos suponer que es un adverbio de modo. Avistosos, un adjetivo calificativo masculino plural. Así que el lenguaje suministra suficientes pistas para construir la estructura sintáctica. ¿Vale? Esto simplemente es, a modo de ejemplo. Finalmente tenemos el discurso. El discurso o texto en el lenguaje escrito es el nivel más alto de organización del lenguaje en un plano supraoracional que implica varias oraciones. Es decir, el discurso, el nivel más alto, supraoracional, e implica varias oraciones.
Para que formen un discurso es necesario que esas oraciones mantengan una unidad de sentido o coherencia. Por ejemplo, Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro. Pedro abrió sus regalos. Luis comió la tarta y se fue. En este caso vemos que son 3 oraciones y que el primero se puede hablar de un texto coherente o discurso. La segunda oración es: Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro. Pedro estudió la carrera de farmacia. Luis pesa 80 kilos. En este caso vemos que no hay ningún tipo de coherencia y que por tanto no constituye un discurso. Además de la coherencia, hay otros fenómenos que emergen en el discurso, como son las inferencias. ¿Qué son las inferencias? Pues son piezas de información que no están explícitas y que el lector debe añadir para que haya coherencia, es decir, es esa información que nosotros somos capaces de extraer sin que venga explícitamente. Por ejemplo, el policía disparó al delincuente que había secuestrado a la cajera. Este recibió una herida en el hombro. En este caso, el lector puede inferir muchos detalles, como por ejemplo que el policía disparó con una pistola, sin que nos mencione explícitamente pistola. Y además, entendemos que quien resultó herido fue el ladrón. Hay otras disciplinas con las que la psicología del lenguaje tiene estrechos vínculos, como la sociolingüística, que está interesada en conocer cómo varían las formas lingüísticas en los diferentes grupos sociales o en la interacción social. Los métodos son basados fundamentalmente en la observación y sus conocimientos son útiles porque deberíamos tener en cuenta las características sociodemográficas, tales como la edad, el nivel cultural, el estrato social, etc. También hay estrechos vínculos con disciplinas médicas, como las que estudian los aparatos y órganos que intervienen en el lenguaje, especialmente la foniatría, que por ejemplo estudia el aparato fonador, como laringe, faringe, cuerdas vocales, boca, etc. O la neurología o las ciencias computacionales también, ¿vale? Ahora vamos a ver el desarrollo histórico de la psicología del lenguaje. En la década de 1950, un grupo de psicólogos y lingüistas se reunieron para discutir acerca de sus respectivas relaciones. El psicólogo Osgood y el lingüista Sebeok publicaron Psycholinguistics, A Survey of Theory and Research Problems en 1954, donde aparece por primera vez el término de psicolingüística. Antecedentes. Vamos a ver los antecedentes. Los estudios de la psicología del lenguaje se iniciaron en el mismo momento en que comenzó la psicología científica, en 1879, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, de la mano de Wilhelm Wundt, lo que puso la separación definitiva con la psicología. Wundt definió la psicología como la ciencia de la vida mental y para él era posible investigar los fenómenos como sensaciones, sentimientos, imágenes, pensamientos, etc., con procedimientos rigurosos como en las ciencias naturales. ¿Vale? Recordamos aquí Wundt, que abrió su primer laboratorio, ¿vale?, de psicología experimental, y es lo que hace el cambio de la filosofía a la ciencia, ¿vale? Vale, entonces estos estudios de psicología del lenguaje inician cuando comienza la psicología científica, ¿vale? Wundt concedió gran importancia al estudio del lenguaje. Blumenthal lo describe como el maestro psicolingüista, porque escribió extensamente sobre muchos aspectos del lenguaje, como la fonología, la gramática, producción y comprensión del lenguaje, desarrollo del lenguaje en los niños, lectura, lenguaje de signos y otros temas. Desarrolló una teoría sobre la producción del lenguaje, basada en el concepto de oración, que para Wundt es la unidad primaria y no la palabra, ya que el lenguaje exige la ordenación secuencial en el tiempo de los elementos lingüísticos, ¿vale? Entonces, para Wundt, la unidad primaria es la oración, ¿vale? Wundt considera la producción del lenguaje como el proceso de transformación desde el pensamiento completo y unitario a una secuencia organizada de segmentos del habla. Vale, ahora vamos a leer un extracto de Wundt.
Dice que la oración no es una imagen que discurre con precisión a través de la conciencia, donde cada sonido o palabra aparecen momentáneamente mientras los elementos previos y siguientes desaparecen, sino que permanece como un todo en el nivel cognitivo mientras se está hablando. De lo contrario, perderíamos el hilo de lo que se habla. Para Wundt, el habla tiene su origen en la apercepción de una impresión general de la conciencia. Después, a través del análisis, el hablante descompone esta apercepción en distintos componentes e identifica las relaciones que hay entre ellos. El oyente reconstruye la impresión general a partir de la secuencia de elementos, la oración, recordando el significado de lo que oye, pero pronto olvida las palabras exactas, es decir, que se queda con el todo, con el significado de lo que oye. Wundt sienta las bases de algunos conceptos posteriores, como la noción de estructura superficial y estructura profunda del lenguaje de Chomsky. Realizó estudios empíricos utilizando el método introspectivo para observar las operaciones mentales de uno mismo mientras lleva a cabo una actividad, que esto nos sonará ya de otras asignaturas, ¿vale? Desarrolló este método introspectivo. A principios del año 20 se impuso el conductismo, que reaccionó vigorosamente contra el empleo de la introspección como método de estudio, y abordó solo aquellos que se podían medir y observar objetivamente, la conducta, haciendo hincapié en el análisis de los estímulos y las respuestas de los organismos, generalizando el comportamiento de animales como ratas o palomas a seres humanos. El conductismo supuso un avance como ciencia objetiva y rigurosa, pero desdeñaba el estudio de los procesos mentales. Skinner, en Verbal Behavior, trataba el lenguaje como una respuesta a los estímulos del entorno que podía ser condicionada y reforzada. Es decir, dentro de esta corriente, ¿vale?, del conductismo, Skinner trata el lenguaje pues como un elemento que puede ser condicionado. Los trabajos conductistas demostraron que se podía reforzar el uso de ciertas palabras. El conductismo consolidó a la psicología como ciencia empírica y contribuyó a pulir herramientas metodológicas de investigación. Las nuevas teorías ampliaron el campo de actuación más allá del estrecho margen estímulo-respuesta, incorporando otros conceptos no observables, aunque sí susceptibles de ser probados empíricamente. El enfoque conductista influyó en la elaboración de programas de entrenamiento lingüístico, tanto en segundas lenguas como en el tratamiento de trastornos del lenguaje, autismo o deficiencia mental. En la década de los 50 cambió el paradigma, desde el conductismo hacia la psicología cognitiva, que propició la aparición de la psicología del lenguaje. George Miller y otros psicólogos reaccionaron en contra del conductismo oficial y apostaron por una nueva psicología capaz de abordar procesos mentales conservando una metodología científica rigurosa. Vale, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para recordar fechas, ¿vale? De 1879 a 1920 lo que lideraba era la ideología de Wilhelm Wundt, ¿vale? De 1920 a 1950 es cuando surge el conductismo, ¿vale? Y a partir de 1950 cambia el paradigma hacia la psicología cognitiva. Uno de los primeros psicólogos que reaccionan en contra del conductismo oficial fue George Miller. Las causas de la crisis se deben al agotamiento del conductismo por sus propias limitaciones al dejar fuera procesos mentales. Las investigaciones de aprendizaje verbal eran altamente productivas, ya que se realizaron en múltiples experimentos y se recogieron numerosos datos de respuestas verbales ante determinados estímulos también verbales. Las dos tareas más utilizadas eran el aprendizaje serial y el aprendizaje de pares asociados. En cuanto al aprendizaje serial, presentar un conjunto de estímulos, generalmente sílabas sin sentido, que los sujetos tenían que repetir en el mismo orden. ¿Vale? Esto era lo que se hacía en el aprendizaje serial. En cambio, en el aprendizaje de pares asociados, son listas de pares de estímulos donde al presentar posteriormente uno de ellos, los sujetos debían intentar recordar el otro estímulo. Se manipulaban
todas las variables posibles de los estímulos, como la longitud de las listas, el tiempo de exposición de los estímulos, intervalos entre el aprendizaje y el recuerdo, etc. Así, a principios de los años 50 se había acumulado una enorme cantidad de datos. Para manejar algunas variables era conveniente pedir información a los lingüistas, que además comenzaban a sentir la necesidad de contar con un marco teórico más amplio con el que poder garantizar toda la evidencia científica. La teoría de la comunicación, formulada por Shannon en 1948, ¿vale? Aquí estamos un poquito antes de la psicología cognitiva, y la revolución tecnológica que supuso la aparición de ordenadores, hizo que tras la Segunda Guerra Mundial los ingenieros se dispusieran a construir máquinas que ampliaran la actividad mental, ejecutando cálculos con extraordinaria rapidez y exactitud. Pero no solo grandes masticadores de números, sino que fueron capaces de manejar una información simbólica y demostrar teoremas matemáticos. Los ordenadores propiciaron a la psicología una poderosa analogía de la mente como un sistema de procesamiento de la información. Este fue el factor más determinante de la psicología cognitiva actual, el ordenador como metáfora de la mente. Esto, lo habremos visto en otras asignaturas. Es una analogía funcional y no física. El hardware o circuitería de metal y silicio implica que la mente tiene un hardware compuesto por circuitos neuronales, ¿vale? Esta es la equivalencia. Por otro lado, el software o programa que procesa la información lo equivale con que la mente realiza operaciones de procesamiento de la información. El cerebro también tiene sistemas de entrada, de salida y sistemas que transforman y procesan la información. Ordenador y mente codifican, retienen y operan con símbolos y representaciones internas. El vocabulario de la psicología cognitiva se llenó de términos de la informática y cibernética, procesos de codificación, almacenamiento, acceso directo, acceso secuencial, búsqueda de información, recuperación de información, memoria operativa o a corto plazo, o memoria a largo plazo, etc. En la psicolingüística se habla de procesos de acceso léxico o acceso al diccionario mental, etc. Hoy empieza a percibirse el agotamiento de este paradigma cognitivo que veíamos y se anuncia la emergencia de un paradigma nuevo de la mano de las neurociencias. El cerebro, al contrario que una computadora, es un sistema de procesamiento paralelo, masivo y muy distribuido. Cada unidad de información no se almacena localmente, sino que se distribuye en patrones complejos de activación que involucran a millones de sinapsis neuronales. El seminario del verano en la Universidad de Cornell en 1951 sirvió de encuentro interdisciplinar entre psicólogos y lingüistas, lo que originó el nacimiento oficial de la actual psicología del lenguaje o psicolingüística, con un objetivo: diseñar una agenda de investigación psicolingüística que reflejara un consenso, de manera que las herramientas metodológicas y teóricas pudieran ser usadas para explorar y explicar las estructuras lingüísticas que se iban descubriendo. Noam Chomsky publica en 1957 Syntactic Structures, donde plantea su gramática transformacional y sienta las bases para una estrecha colaboración entre psicólogos y lingüistas. Chomsky plantea la existencia de una estructura profunda, que a través de un conjunto de transformaciones se convierte en una estructura superficial que aflora en las palabras y frases del hablante, ¿vale? Es decir, habla de una estructura profunda y habla de una estructura superficial. El oyente, por otro lado, recorrería el camino inverso, es decir, parte de esta estructura superficial de la frase llega a una estructura profunda, ¿vale? Que estaría ya más interna. Este modelo constituyó una fuente de hipótesis que los psicólogos pusieron a prueba a través de numerosos experimentos. En 1959 efectuó una crítica demoledora del libro de Skinner, que veremos ahora. Con el tiempo, los planteamientos de Chomsky fueron sufriendo diversos cambios hasta llegar a su actual programa minimalista centrado en la recursividad sintáctica.
¿vale? Entonces, pasamos a este nuevo programa minimalista centrado en la recursividad sintáctica. El debate Skinner-Chomsky. Burrus Skinner, conductista radical, negó la validez psicológica por su carácter mentalista y poco objetivo. Recordemos que los conductistas lo único que les interesa es aquello que se puede observar, aquello que es objetivo, aquello que se puede medir, ¿vale? Por lo tanto, cualquier carácter mentalista era completamente rechazado y completamente negado, ¿vale? Entonces, negó la validez de símbolo o significado y lo que propone es sustituirlo por conducta verbal y niega la explicación psicológica más allá del análisis de estímulo y respuesta y de las contingencias de refuerzo determinadas por el ambiente, ¿vale? Esto es lo único que él puede aceptar. En su libro de Verbal Behavior, ¿vale? Recordemos, este libro, el sentido que tiene se refiere a la conducta verbal, ¿vale? Skinner solo va a hablar de conductas. Skinner trata de demostrar que toda habla humana puede ser atribuida al condicionamiento de los hablantes por su ambiente. Entiende el lenguaje como un conjunto de operaciones o respuestas verbales adquiridas por condicionamiento. El lenguaje sería un conjunto de hábitos que se van formando durante toda la vida, sin necesidad de apelar a complejos mecanismos innatos o mentales, ¿vale? Todo esto cuadra con su mentalidad, con su ideología. En su libro de programas de reforzamiento, recoge los resultados obtenidos en más de 70.000 horas de trabajo experimental sobre el aprendizaje por condicionamiento en palomas. Sus explicaciones sobre el lenguaje se basan en trabajos sobre ratas y palomas. Había logrado demostrar que con suficiente tiempo se podía adiestrar a estos animales en la ejecución de tareas complicadas siempre y cuando se siguieran dos principios. El primero es que las tareas debían descomponerse en una serie de pasos cuidadosamente graduados. Y el segundo principio es que había que recompensar repetidamente a los animales en la medida en que sus respuestas se aproximaban a las deseadas. El experimento típico es una caja de Skinner donde cada vez que la rata presiona la palanca se le recompensa con una bolita de comida. Después de cierto número de ensayos, el animal llega a aprender que si tiene hambre puede obtener el alimento presionando la palanca. Una vez adquirida la respuesta, la situación se puede complicar un poco más, de modo que el animal solo obtiene la comida si está presente un determinado estímulo, por ejemplo, un estímulo discriminante, pues como lo habíamos estudiado, pues por ejemplo, una luz o un sonido. Este aprendizaje se basa en el condicionamiento operante o respuestas voluntarias reforzadas. Además, se puede estudiar la fuerza de una respuesta a través de su permanencia en situaciones de extinción. También se estudia qué secuencias o programas de refuerzos son más apropiadas para conseguir una conducta y cuáles son más idóneos para que éste se haga estable y resistente a la extinción. Según Skinner, gracias a estos mecanismos es como se produce la inmensa mayoría del aprendizaje humano. Respecto al lenguaje, lo único que hace falta es identificar qué variables controladoras nos permiten predecir ciertos enunciados lingüísticos. Conceptualmente, la explicación skinneriana de la conducta verbal se asienta en la descripción de secuencias de estímulos y respuestas. Skinner clasifica las unidades de conducta lingüística en varios tipos como comportamientos repetitivos, textuales, intraverbales, etc. Noam Chomsky, en 1928, escribe una crítica muy dura a la posición de Skinner en su artículo Review of Skinner Verbal Behavior de la revista Language en 1959. Sostiene que las secuencias sencillas y bien definidas de sucesos que ocurren en las cajas de las ratas y palomas no puede aplicarse al lenguaje humano y que la terminología empleada en esos experimentos no puede extrapolarse sin más al ámbito lingüístico. Chomsky se asienta en la enorme creatividad o productividad del lenguaje. La mayor parte de las oraciones que dice un hablante o que escucha un oyente son nuevas, ¿vale? Este dato es importante, ya que no estamos repitiendo algo, sino que estamos diciendo una frase nueva, ¿vale? George Miller estimó
en unos 100 quintillones el número de frases de 20 palabras que podrían construirse correctamente en inglés. Cualquier hablante distingue si una secuencia de palabras constituye una oración correcta o no, y al mismo tiempo es poco probable que se haya enfrentado a ella con anterioridad. Es decir, que constantemente estamos produciendo oraciones de forma distinta y de forma totalmente nueva. Skinner afirma que las respuestas están bajo el control de propiedades extremadamente sutiles del objeto físico o del hecho, pero no podemos predecir el comportamiento verbal en términos de los estímulos del ambiente del hablante, puesto que no sabemos cuáles son los estímulos en cuestión hasta que éste responde. La crítica chomskiana no recibió respuesta por parte de Skinner. A Chomsky se le critica por su estilo hiriente. Vale, ahora vamos a ver los primeros pasos de la psicolingüística, que va a ser lo último que vamos a ver en este vídeo. Con Chomsky se inició un cambio de paradigma en la década de los 60, ¿vale? Recordemos que a los 50 es la psicología cognitiva y ahora vamos a ver este cambio de paradigma en los 60. Las investigaciones estaban inspiradas en sus postulados. Uno de los cambios importantes fue el de considerar la oración como la unidad fundamental del lenguaje. Los estudios se centraron en los aspectos sintácticos, dejando fuera los contenidos semánticos y comunicativos, intentando explicar las reglas por las que un hablante sabe que la oración de "el perro fue atacado por el ratón" es gramaticalmente correcta, aunque semánticamente improbable. Es decir, es raro que un perro sea atacado por el ratón. Sin embargo, sabemos que gramaticalmente la oración es correcta. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que gramaticalmente sería incorrecto decir "el perro atacado por fue el ratón". Para ilustrar que es posible estudiar la sintaxis de las oraciones sin tener en cuenta su significado, formuló una frase, absurda desde el punto de vista semántico, pero correcta gramaticalmente. Ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Es decir, desde el punto del significado de la semántica es absurdo, pero gramaticalmente sería correcto. En sus libros de estructuras sintácticas y aspectos de teoría sintáctica, Chomsky expone las principales características de su nueva gramática, denominada gramática generativa. Algunas de las que más influyeron en psicolingüística son, en primer lugar, la distinción entre la competencia del hablante y la actuación del hablante. ¿Qué quiere decir? Bien, la competencia del hablante implica el conocimiento que el hablante tiene de su lengua. La lingüística debe ocuparse del estudio de la competencia, ¿vale? La lingüística. Y por otro lado, la actuación del hablante, que implica la puesta en práctica de esos conocimientos, es decir, la puesta en práctica de la competencia. La psicología debe ocuparse del estudio de la actuación, ¿vale? Entonces, la lingüística de la competencia y la psicolingüística de la actuación. En segundo lugar, la elaboración de unas reglas que permiten al hablante generar un sinfín de oraciones gramaticalmente correctas, aun cuando no las hubiese oído nunca. Esto implica reglas de estructuras de frase, reglas transformacionales y reglas morfofonémicas. Las reglas de estructuras de frase se encargan de asignar etiquetas a las distintas palabras y frases para poder conexionarlas. Las reglas transformacionales operan sobre las oraciones ya formadas. Unas son obligatorias, por ejemplo, concordancia entre el sujeto y el verbo, y otras serían opcionales, por ejemplo, transformarlas en pasivas, negativas, etc. Cuando se aplican solo transformacionales obligatorias, se producen oraciones básicas o nucleares, y a partir de ellas se generan todas las demás. Se la denominó gramática generativa. Cuando se aplican las transformaciones opcionales, se producen oraciones complejas. Reglas morfofonémicas. Son las encargadas de transformar las cadenas terminales en la mente del hablante en sonidos fonéticos, es decir,
en la mente nosotros tenemos estas cadenas terminales que son transformadas en sonidos fonéticos. Vale, y finalmente tenemos una distinción entre estructura superficial y estructura profunda, que esto lo veíamos antes. La estructura superficial hace referencia a la forma gramatical concreta que se utiliza para expresar el significado. En cambio, la estructura profunda se refiere al significado que el hablante trata de expresar. Un mismo significado puede expresarse de varias formas gramaticales. Por ejemplo, el murciélago observaba a la serpiente era observada por el murciélago. A pesar de que se utilicen dos formas gramaticales diferentes, significa lo mismo, ¿vale? Eso sería la estructura profunda. La estructura superficial, entonces, sería la forma gramatical concreta que se ha utilizado para expresar eso. La gramática generativa planteaba que los hablantes de una lengua debían conocer una serie de reglas que les permitiesen producir y comprender oraciones correctamente formadas, lo cual resultaba difícil de explicar desde la posición conductista. La psicología conductista solo contaba con los principios de generalización y transferencia, que resultaban claramente insuficientes. El objetivo que se marcaron los psicolingüistas a partir de la teoría generativa fue probar si las reglas propuestas por Chomsky son las mismas que utilizan las personas cuando producen o entienden oraciones. Miller demostró que los individuos tardan más tiempo en comprender oraciones que necesitan una transformación, por ejemplo, las pasivas o las negativas, que aquellas oraciones nucleares, es decir, las básicas que veíamos anteriormente, aquellas que no necesitan esa transformación. Es decir, que para comprender esta oración compleja es necesaria desmontarla de sus transformaciones hasta llegar a la oración nuclear. Por ejemplo, el perro no ladró esa noche estaría formada por la oración nuclear de el perro ladró esa noche y esa transformación, esa regla de negación que hemos añadido. En 1963, Meller comprobaba que los individuos recuerdan mejor las oraciones nucleares que las complejas. Sin embargo, esta orientación no duró mucho. Desde que empezaron a utilizarse metodologías más perfeccionistas y se introdujo el componente semántico, los resultados dejaron de ajustarse a las predicciones de Chomsky. Cuando las oraciones negativas o las pasivas se presentaban dentro de un contexto adecuado, no son más difíciles de comprender que las nucleares. Las oraciones negativas tienen el papel fundamental de corregir la información ya dada y también la de señalar la excepción de la norma. Por ejemplo, el tren no llegó tarde hoy presupone que el oyente considera verdadero el enunciado afirmativo de el tren llega tarde todos los días. Si no existe ese contexto, las negativas no cumplen con su verdadera función. ¿Vale? Entonces aquí que estamos viendo que esta orientación lo que dice es que no es que sea más complicado de entender si ya tenemos en cuenta el contexto en el que se está dando. Por ejemplo, cuando miramos un dibujo, por ejemplo, de una manzana, pensamos en términos de lo que es una manzana, no en términos de lo que no es. Una codificación positiva es una designación concisa e informativa, mientras que hay muchas codificaciones negativas posibles, cada una de las cuales contiene muy poca información. Cuando las oraciones negativas se utilizan para corregir información previa o para señalar la excepción de la norma, no resultan más difíciles de comprender que las afirmativas, es decir, que ambas se pueden entender con la misma dificultad, el mismo nivel de dificultad. Hacia los años 70, la mayoría de los psicolingüistas ya habían renunciado a esa línea de investigación chomskiana y comenzaban a incluir los componentes semánticos y pragmáticos. El propio Chomsky argumentó que sus postulados se referían a la competencia ideal y no a la actuación concreta. Psicólogos y lingüistas comenzaron a desarrollar sus teorías de forma autónoma, separando sus campos de estudio. Durante 1970 y 1980 se realizaron numerosos estudios sobre el papel del contexto en la comprensión. En los experimentos de Bransford y Johnson se presentaban textos que parecía que no tenían sentido,
pero bastaba un título o un dibujo para que se hiciese comprensible. La palabra aislada, que tiene poco interés para los lingüistas, se convierte en el centro de atención para los psicolingüistas, especialmente el reconocimiento visual de palabras, uno de los temas más investigados de la psicología cognitiva. Reconocimiento de palabras escritas, variables que influyen en esos procesos, etc. Fueron numerosos también los modelos propuestos. El desarrollo de la psicología cognitiva en los 70 y 80 cambió el enfoque. Se consideraba la mente como un ordenador que percibe la información del exterior, es decir, el input, procesa esa información y produce un resultado, es decir, un output. Los psicolingüistas intentaron construir modelos basándose en cajas y flechas para explicar el procesamiento del lenguaje. En los 80, a partir de la inteligencia artificial, los modelos conexionistas consideraban que en nuestro léxico mental las palabras se encuentran conectadas entre sí y con las unidades subléxicas, como las sílabas o las letras, formaban una especie de red. Algunas conexiones serían activadoras y otras inhibidoras. Destaca el procesamiento distribuido en paralelo de Rumelhart y McLellan sobre el reconocimiento de palabras escritas y el trace de McLellan y Hellman sobre el reconocimiento de palabras habladas, ¿vale? Entonces, mini resumen, en los 80 que surgen los modelos conexionistas, ¿vale? Esto a partir de la inteligencia artificial y destaca el PDP o procesamiento distribuido en paralelo y el trace, ¿vale? El PDP para reconocimiento de palabras escritas y trace para reconocimiento de palabras habladas. Posteriormente, con el desarrollo de las técnicas de neuroimagen, surgió el interés por las bases neurológicas del lenguaje. Bueno chicos, vamos a dejarlo aquí. En el siguiente vídeo subiré el resto del tema.